Bien, hoy día tenemos el tema sobre el género narrativo. Entonces, cuando hablamos del género narrativo, estamos en el ámbito, en literatura, de lo que es la forma de narrar, la forma de contar o la forma de relatar. Entonces, el género narrativo tiene su antecedente en el género épico. La palabra épico se deriva de la palabra epos, del término o la palabra griega epos. La palabra epos significa narrar o contar o relatar. Bien, entonces todo lo que es narración, en el género narrativo, con su nombre lo indica, en el mundo clásico era el género épico. El género épico se transforma o da alusión o es un antecedente de lo que es el género narrativo. Entonces, en el género narrativo, nosotros relatamos o contamos experiencias o relatos o sucesos o pasajes de algo que se ha podido captar, ver o crear. Entonces, en el género narrativo se encuentra, por ejemplo, el cuento, la leyenda, el mito, la tradición, las fábulas, ¿no? Los comentarios, la misma historia, están en el campo del género narrativo. Y entonces, para ver en el campo de lo que es rubro, de lo que es comunicación, entonces para su nivel está básicamente el cuento, la fábula, ¿no? La tradición, ¿no? Una anécdota, ¿no? Un cuento moderno, un cuento clásico, un cuento moderno, o llámese una novela. Entonces, una novela tiene mayor extensión que un cuento. Una novela puede agrupar pasajes o cuentos en su estructura. En cambio, el cuento es breve, corto. En cambio, la novela es extensa. Pero tanto la novela y el cuento son parte del género narrativo. Antes era el género épico, que sigue todavía en estudio, y contemporáneamente se dice género narrativo porque es una forma del relato, de narrar. Bien, entonces, el cuento y la novela son ficticios o semi-reales, o tienen aspectos reales o temas ficticios. No todo es ficticio ni todo es real. Entonces ahí está la recreación de la creación literaria. Entonces vamos a identificar pues que el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, la tradición, los comentarios, la misma historia son parte de lo que es el ámbito del género narrativo. Entonces, el género narrativo tiene como objetivo la de contar o narrar o relatar. Entonces, vamos a reconocer respuestas específicas en cuanto a lo que es el género narrativo. Escribe la letra correspondiente para establecer la correlación, dice ahí, ¿no? Entonces, decimos, por ejemplo, en lo que es mito, en función a relato ficticio con intención didáctica. Entonces, aquí voy a resaltar brevemente, no hubo un espacio para poder relacionarlo brevemente, hay una corrección del texto. Entonces, para poder correlacionar el espacio, ustedes solamente van a poner al final un paréntesis para esa correlación. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la fábula como narración, el cuento, o llámese también el caso de lo que es la novela. Entonces, como ya había dicho, el mito, ¿no? El mito, o llámese la leyenda, pertenece al género narrativo. La fábula pertenece también al género narrativo, porque son formas o tipos o clases del género narrativo. Bien, entonces, anteriormente eso agrupaba el género épico, Entonces, ustedes al final del texto van a anotar un paréntesis donde van a anotar básicamente a qué tipo. Por ejemplo, relato ficticio con intención didáctica. ¿Qué es? Entonces, ustedes anotan el paréntesis ahí. Ya, entonces, el relato ficticio con intención didáctica corresponde a la fábula. Entonces, la fábula es la letra C. Anotan la letra C ahí
La letra C. Ahora, narración de extensión breve. Narración de extensión breve es el cuento. Ponen la D ahí, D. En la B correspondiente ponen la D. Entonces aquí anotan la D. Ese concepto pertenece a la D, a lo que es el cuento. Bien. Luego tenemos en el caso de lo que es el narración de mediana o gran extensión. Corresponde a la novela. Entonces, ahí anotamos la letra E. Ese concepto pertenece a la novela. Bien. A la novela. Bien, estamos correlacionando tipos de narración con los conceptos. Entonces, dice, relato tradicional protagonizado por seres fantásticos. Entonces, seres fantásticos. Entonces, ahí tenemos básicamente ya. Entonces, ahí tenemos cuando dice relato tradicional protagonizado por seres fantásticos, corresponde al mito. Entonces pongo la letra A. Ahí, la letra A. Mito. Ahora, relato tradicional que mezcla hechos reales y ficticios. Hechos reales y ficticios. Entonces, ahí voy a anotar en el caso de lo que es la leyenda. Leyenda. Bien. Entonces, he correlacionado las palabras o los tipos de narrativos con los conceptos adecuados. Bien, ustedes solamente agregan al punto final, después del enunciado, el paréntesis y ponen la letra que corresponde a lo que estamos desarrollando aquí. Ahora, 2. Identifica y completa los siguientes enunciados con la información correspondiente. Completamos. Ya, también es conocida como narrador. 2. La voz discursiva. Aquí anoto ahí la voz discursiva. La voz discursiva también es conocida como narrador. La voz discursiva también es conocida como narrador. En B, en el género narrativo, se cuentan los eventos acaecidos. Se cuentan los eventos acaecidos o personajes ficticios. La palabra acaecido significa los sucesos presentados, los sucesos que han sucedido, evento por suceso o hecho o pasaje. Bien, el personaje ficticio es el personaje que no existe, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo un nombre a mi personaje, es un personaje ficticio porque el relato está hablando de un personajes ficticios que no existen en la vida real. Bien, en C, ahí anoto en C, en el género narrativo, ahí en ese espacio pongo narrativo, se representa un mundo ficcional. Ahí completo mundo ficcional. Mundo ficcional. ¿De acuerdo? Mundo ficcional, de ficción. En D, lo ficcional y verosímil. Lo ficcional y verosímil son características de la narración. O sea, tanto en el cuento como en la novela y en las otras formas de relato como leyenda, mito, se combinan dos aspectos de lo que es la fantasía, de lo que es la ficción y de lo que es la verdad. Bien, entonces vuelvo a relatar acá, por ejemplo, el caso de los hermanos Ayer en la fundación del Cusco. Entonces, el Cusco existe, los escenarios donde transitan los hermanos Ayer existen, pero los Ayer que se hayan transformado en diferentes seres, eso ya es al campo de la ficción. En todo relato existe parte de lo real y parte de la ficción de lo que es lo que no existe, o la fantasía. ¿De acuerdo? Ya, bien. Entonces, ahora, 3, identifica y escribe 3 ejemplos. Antes de pasar al 3, ¿alguna pregunta, alguna
alguna duda ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? A No, ver, profesor. No, profesor. está claro, entonces prosigo con el desarrollo de lo que es el género narrativo. Bien, entonces vamos al 3. Identifica y escribe 3 ejemplos que correspondan a cada una de las especies narrativas. Ahora, cuando se dice especie es un tipo de clase, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos mito, leyenda, cuento, son especies narrativas. Aún la historia, ¿no? La historia, la fábula, ¿no? El mito, la leyenda son especies narrativas. Y desde luego el cuento. Entonces, acá hay 3 especies narrativas o 3 clases narrativas. Tenemos el mito, leyenda y cuento. Entonces, ahí básicamente le tengo que agregar un concepto, una definición breve sobre mito. Respuesta, a ver, si anoto 3 ejemplos de mito, entre paréntesis, con K de kilo, con, el mito con, cerrar comillas, abrir comillas, coma, Incarrí, Incarri o Incarri, en las dos denominaciones se acepta Incarri o Incarri. Bien, luego otra, agrego Takainam, Takainam, Ta con K, Takainam, cerrar comillas, el fundador de la ciudad de Chanchán. Los 3 mitos agregado ahí. En leyendas, a ver, los hermanos Ayar, los hermanos Ayar, cerrar comillas, Nailam, Nailam, cerrar comillas, entre comillas, el Paititi, el Paititi, Paititi. En cuentos, los gallinazos sin plumas, los gallinazos sin plumas, cerrar comillas, el caballero Carmelo, el caballero Carmelo. Entre comillas, Warmakuyay, Warmakuyay. 2 palabras del quechua, Warma, con W-A-R-M-A, K de kilo, Q, U, Y-A-Y, Warmakuyay. Esa última palabra significa el amor de muchacho, ¿no? Amor de muchacho. Entonces hemos agregado 3 ejemplos para cada caso, ¿no? Mito para mito, para leyenda. Entonces aquí explico, ¿cuál es la diferencia entre mito y leyenda? El mito corresponde a que el personaje tiene mucha pureza, tiene mucho valor, tiene mucho poder. En cambio, en la leyenda, en el mito, los personajes son seres que crean, son especies de dioses. En cambio, en la leyenda tienen proezas, tienen méritos los personajes, pero están en una condición de seres inferiores o seres como las demás personas a diferencia de sus poderes. Ahora, el mito es sobre creación. La leyenda es sobre asuntos importantes. ¿No? También es de creación, pero asuntos importantes. El mito tiene mayor dimensión, mayor tamaño en la creatividad. Entonces, la leyenda es de menor tamaño. Por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. O, por ejemplo, en caso del mito, el mito de Pachacamac o el mito de Tacainamo. Entonces, tiene mayor dimensión. Diríamos que los mitos más están con los dioses, las leyendas están con los hombres que se le atribuye a ciertos poderes. Bien. Bueno, el cuento es un relato, ¿no? Puede ser un cuento clásico, un cuento moderno.
Vamos al ejercicio 4. Identifica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Dice, el texto narrativo siempre tiene que ser verosímil. La palabra verosímil significa verdad. El texto narrativo siempre tiene que ser verosímil. Verdadero. Bien. Entonces, estamos ahí. Prosigo. El texto narrativo está conformado por inicio, nudo y desenlace. También es verdadero. Ese es el texto, el cuento clásico, una característica del texto narrativo, del cuento clásico, siempre tiene esta estructura, inicio, nudo y desenlace. El cuento moderno no tiene esta estructura, ojo, eso lo veremos en segundo o tercero. El cuento moderno ya no empieza por inicio, nudo y desenlace, sino puede empezar por desenlace, nudo, por un sueño, etc. Bien, entonces no respeta ese inicio, nudo y desenlace del cuento moderno, el relato moderno. En tercer punto, el tiempo de la narración. El tiempo de la narración se corresponde con el tiempo en el que leemos. Falso, no es así. El tiempo de la narración se corresponde con el tiempo en el que leemos. Falso. El cuarto punto, el cuento es la especie narrativa más antigua. Falso. Luego, toda fábula concluye con una moraleja. Verdadero. Toda fábula concluye con una moraleja. Verdadero. 5. Relaciona con líneas los tipos de cuentos, con su correspondiente característica. Maravillosos. Maravillosos con personajes fantásticos. Una flechita. Maravillosos con personajes fantásticos. Y los fantásticos, elemento anormal dentro de la realidad. Lo fantástico, una flechita, elemento anormal dentro de la realidad. En policiales, resolución de un delito o persecución de un criminal, una flechita. En de horror, cuento de horror infunden miedo, una flechita infunde miedo. Ahora, realistas, descripciones precisas y claras. Descripciones precisas y claras. Pasemos al ejercicio 6. Investiga cada título y escribe a qué tipo de cuento pertenece. Luego explica por qué. Entonces, Los ojos de Lina. Ahí anotamos. Cuento fantástico. Porque introduce un elemento anormal. Porque introduce un elemento anormal. El niño de Junto al cielo, escrito por Enrique Congrains. Respondemos, es un cuento realista. Es un cuento realista porque describe, es un cuento realista porque describe, repito, es un cuento realista porque describe, es un cuento realista porque describe una realidad, una realidad con precisión y claridad, con precisión y claridad. Luego, Los crímenes de la calle Morgue, Edgar Allan Poe, escritor norteamericano del romanticismo. Es un cuento policial.
Es un cuento policial. Los crímenes de la calle Morgue es un cuento policial. Porque resuelve un problema. Porque resuelve un problema. Siguiente punto. La gallina degollada, de Horacio Quiroga. La gallina degollada. Es un cuento de horror. Es un cuento de horror. Es un cuento de horror porque infunde miedo. Es un cuento de horror porque infunde miedo. Otra, Reader y el pisapapeles, escrita por Julio Ramón Rivero. Es un cuento fantástico. Es un cuento fantástico. Es un cuento fantástico porque introduce un elemento anormal. Es un cuento fantástico porque introduce un elemento anormal. Un elemento anormal dentro de un marco real. Dentro de un marco real. Sintetiza el cuento La insignia, de Julio Ramón Rivero, señala su inicio, nudo y desenlace. Bien, en inicio vamos a anotar. Cierto caballero, en inicio anotemos cierto caballero, observa en el suelo un objeto que le llama la atención. Un objeto que le llama la atención. Lo recoge y lo limpia. Lo recoge y lo limpia. Y se lo guarda en el bolsillo. Y se lo guarda en el bolsillo. En nudo. Un día, el empleado del lavandero, el empleado de la lavandería, le entrega su saco, y antes de irse, le entrega la insignia. Le entrega la insignia en un pequeño sobre. En un pequeño sobre. Punto y coma. Días más tarde, dicho objeto lo coloca en la solapera del saco. Días más tarde, lo coloca en la solapera de su saco. En la solapera de su saco. Punto y coma. Visita una librería. Visita una librería y le llama la atención al vendedor. Y le llama la atención al vendedor. Dicho objeto. Y le encamina a una reunión próxima. Y le encamina a una reunión próxima. Y él acude. Y él acude. Desenlace.
La insignia colocada en la solapera de su saco. La insignia colocada en la solapera de su saco lo lleva a diferentes cargos de ascenso. Lo lleva a diferentes cargos de ascenso. Diferentes cargos de ascenso. Cargos de ascenso de importancia. Con una ganancia muy positiva. Con una ganancia muy positiva. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Inicio, nudo y desenlace. Esa es la estructura del cuento clásico. El cuento clásico tiene esta característica. Introducción, nudo y desenlace. Bien. En cambio, el cuento moderno adolece de esto, no cuenta con esta estructura de inicio, nudo y desenlace. Entonces, puede empezar por el nudo, por la conclusión o por el inicio. Entonces, el cuento moderno tiene otra característica en el arte de narrar o contar o relatar. Bien, entonces, esa es la estructura. Entonces, lo que le estoy contando es la insignia de Julio Ramón Rivero. 8. Analiza el cuento El dinosaurio de Augusto Monterroso. Cumple con la estructura de un texto narrativo. ¿Por qué? Ya, entonces respondemos. El cuento El dinosaurio, el cuento El dinosaurio, coma, no cuenta con la estructura, no cuenta con la estructura no cuenta con la estructura del cuento clásico. No cuenta con la estructura del cuento clásico. Punto y coma, rompe con el esquema del recurso, rompe con el esquema del recurso clásico. Del recurso clásico. Punto y coma. Es una innovación en el aspecto narrativo. Es una innovación en el aspecto narrativo. Innovación en el aspecto narrativo porque difiere con la estructura del cuento clásico. Porque difiere con la estructura del cuento clásico. ¿Sí? El cuento clásico. Punto y coma. Está relacionado con la innovación. Bien. Pasemos a la pregunta 9. Entonces, acá prácticamente se ha dicho sobre un texto que se llama El dinosaurio, que es un cuento, que tiene una innovación a diferencia de los demás cuentos. Es breve y corto, pero es un cuento más para razonar y pensar sobre la funcionalidad de ciertos objetos. Bien, entonces, pasemos al ejercicio 9. ¿Cuál crees que es el tipo de cuento más desarrollado en el Perú? Ya, muy bien. Son muchos los cuentos, especialmente los cuentos clásicos, ¿no? No, el cuento más desarrollado en el Perú es, entre comillas, Paco Yunque. Paco Yunque.
es Paco Yunque, escrita por el poeta César Vallejo. Escrita por el poeta César Vallejo. Punto y coma. Está inmersa dentro de la injusticia. Está inmersa dentro de la injusticia. Está inmersa dentro de la injusticia y relacionado al ambiente académico. Y relacionado al ambiente académico. Relacionada al ambiente académico porque Paco Yunque se presenta en la escuela de la ciudad, en la escuela de la ciudad. Punto y coma, donde se observa la conducta de algunos niños, la conducta de algunos niños y el profesor. El profesor. ¿Sí? Punto aparte. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. Ya, entonces vamos a dar una ampliación. Entonces, cuando estamos hablando, el género narrativo, desde luego, ¿no? El género narrativo tiene su origen en el género épico. Entonces, la palabra épico se deriva del griego epos. Epos significa narración. Entonces, como es narración, entonces la narración está dada para diferentes formas o estilos o clases de esta especie. ¿No? Porque está la fábula, la leyenda, el mito, y actualmente es el cuento moderno, a diferencia del cuento clásico. La misma historia y la novela en sí. Entonces, el cuento clásico se sujeta a la estructura de introducción, no y desenlace de su estructura. Pero el cuento moderno ya no se sujeta a esta estructura. De cualquier parte puede emerger el relato, ¿no? De los sueños, de la aspiración al futuro, o de horas nocturnas que uno va a transitar por un determinado fin para poder llegar a un lugar. Entonces, el cuento moderno es narrativo, pero sucede de que sus personajes no necesariamente van a tomar un descanso, ¿no? Sobre el hecho que se presenta, sino busca desde luego que el relato tenga que manifestarse de acuerdo al estilo del autor, de acuerdo a la prosa y el manejo de las palabras. Entonces, en el área de comunicación tenemos nosotros una amplia gama de relatos. Así podemos observar, por ejemplo, los diferentes pasajes que se ha podido leer en El Principito, que también pertenece al género narrativo, ¿no? Nos hace ver diferentes experiencias que no todavía reconocemos o identificamos. O también hay un margen, básicamente, que el poder económico, el dinero, hace de que la persona tenga que transitar por diferentes lugares. Entonces, ahí está la importancia. Entonces, justamente cuando una obra es propuesta, todos nos vamos contentos porque hay una importancia de que el alumno se está formando en el campo de lo que es el relato. El relato es, o la forma de narrar, es de suma importancia. Pero también se ve el interés, el ánimo que tengan algunos niños, porque se crea un material, entonces ese material se debe de perfeccionar, mejorar. Es igual, yo tengo muchos libros, pero esos libros es de importancia para mí y los clasifico y los ubico. No se podría tirar, digamos, al tacho de basura porque equivale a un esfuerzo, a un tiempo y a un precio necesariamente. Entonces, es importante eh, los instrumentos, mejor dicho, y los medios para poder hacer ese relato específico.
el relato específico sobre qué, por ejemplo, un mito, una leyenda, una tradición, un comentario, ¿no? Entonces son formas de narrar. Y principalmente, por ejemplo, cuento, novela, leyenda, mito o tradición. Y hay otras formas de poder agradecer o engalanar a una persona que también es posible desarrollar ese aspecto. Bien, entonces, desde luego que cobra bastante importancia leer diferentes textos. En este caso es la base teórica. No estamos en el campo de la práctica de leer, sino en la base teórica donde se hace una determinada gestión. Por ejemplo, esto de poder interactuar en preguntas y respuestas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. Ya, muy bien. Entonces con esto cierro la sala hasta el día de mañana. Bien, entonces la práctica les envío más tarde con el video respectivo. Hasta mañana, niños.